Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de sus noticieros 23? Estamos aquí en su programa Conversando con María Elsa Suárez y hoy vamos a estar hablando sobre el anuncio que hizo el presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, de incremento del 5% del salario a todos los trabajadores del Estado. ¿Cuál es el impacto en la economía? Bueno, aquí tenemos al doctor Néstor Avendaño, es un economista de mucho prestigio. Muchas gracias, doctor, presidente de Copades, por estar aquí con nosotros. Y quisiéramos saber, pues, este anuncio, si reactiva de alguna forma la economía, apoya a los trabajadores. Muy bien, antes de todo, saludos a los televidentes y, por supuesto, deseo repetir una frase que escuché ayer. Cuídense, la ola del COVID-19 está potente y es el mejor anuncio que podemos hacer, creo, María Elsa, en estos momentos en que sigue afectándonos la pandemia mundial. Me llamó mucho la atención que el COVID-19 solo provocó 2 meses de recesión en Estados Unidos, noticia que fue dada ayer, aunque el desplome fue gigantesco, pero ahí hay un grupo especial de economistas que declaran cuándo se inicia y cuándo termina una recesión en Estados Unidos. Eso no le compete al Tesoro de Estados Unidos ni al Banco de la Reserva Federal, es un grupo especializado sobre estos temas. Me sorprendió que solamente identificaron 2 meses de recesión con la gran estrepitosa caída de la producción de Estados Unidos y del mundo, ¿verdad? Así que por lo menos ya salieron de la recesión sin darse cuenta, ya habrá el año pasado, pero siguen los estragos del desempleo en Estados Unidos. Es un impacto mundial en la economía. Sí. Gracias por invitarme a comentar y compartir con ustedes la buena noticia que dio el presidente Ortega a los empleados del sector del gobierno central. No es todo el sector público, sino a los trabajadores del gobierno central. Me refiero... ¿Son aproximadamente cuánto? Al mes de mayo de este año, con datos oficiales, habían aproximadamente 113.975 empleados, sin incluir al personal de la Defensa y la Seguridad Nacional. Sin incluir al Ejército y la Policía. 114.000 aproximadamente. 114.000. Gobierno central. Y el salario promedio que publica el MITRAP en abril de este año, ese salario promedio de cada empleado público era de 11.494 córdobas. Bien, o sea, aproximadamente un poco menos de $400 mensuales. El presidente anuncia de que todos los empleados públicos, entiéndase, del gobierno central, van a recibir un ajuste del 5%, porque lo facilita el presupuesto. O sea, ha habido una mayor recaudación tributaria, aunque ya comienza a agotarse la reforma tributaria del año 2019, de febrero de 2019, ya no está produciendo los impuestos que produjeron hace un año o 2 años, comienza a menguar ese efecto, y porque ha habido un congelamiento del gasto. Es decirle, María Elsa, que la política fiscal ha sido prácticamente una política que congela el gasto público. Por consiguiente, es una política fiscal contractiva, porque aumentó impuestos, congeló gastos, observamos un déficit fiscal entre -1 y -2% del PIB, un déficit fiscal muy bajo.
Siempre he manifestado y creo Entonces sí se puede tomar esa medida. se puede porque no nos está llevando a mayores Inflación o algo por el no hay. Y no hay inflación por una sencilla razón. La política monetaria y la fiscal, ambas son contractivas. Correcto. Y se está asignando un recurso obtenido del producto de la reforma y de la política del gasto para financiar ese ajuste. Eso incluiría los 4 poderes del Estado. Estamos hablando del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Consejo electoral. Supremo Electoral. Y no incluye las Fuerzas Armadas. O yo creo ¿Cómo que no? las incluye. Incluye, pero Sí. los datos públicos sobre empleo en el gobierno central y salarios en el gobierno central no incorporan al personal de defensa y de seguridad nacional. Es como si fuera un secreto de Estado, ¿verdad? Sí. Bien, una cosa curiosa, tú sabes que yo soy curioso con los números. Sí. ¿Cuál fue el último mes normal de la economía de Nicaragua en la época contemporánea que estamos? Último mes normal de Normal la economía. económicamente. Ah, el 2017. No, mes. Año es el 2017. Ajá. Marzo de 2018. Antes que estallara el asunto de abril. De abril, sí. ¿Ya? Podemos considerar que marzo de 2018 es el último mes normal en la economía de Nicaragua. Entonces, a partir de esa fecha hasta mayo de este año, se acumuló una inflación de aproximadamente 20%, según cifra oficial del INIDE, a través del índice de precios al consumidor. ¿Y cuánto varió el salario promedio del gobierno central? Ese salario promedio del gobierno central solo aumentó 7.6%. ¿Por qué aumenta? Porque hay despidos, hay gente que se va. Se van los salarios bajos y los promedios suben un poco, porque si se va un salario bajo, el promedio nacional sube. Entonces, 20% de inflación y 7.6% de movimiento salarial entre marzo de 2018 y A la fecha. a la fecha, hay un deterioro de ¿cuánto? El deterioro que se Del dice. 13%. El deterioro 12%, es 12%. más o menos. Y para enfrentar un deterioro del 12%, si el presidente Ortega hubiera dicho que les voy a restablecer su poder de compra con su salario observado en marzo de 2018, el ajuste debió haber sido aproximadamente 12.3%. Lo cual no soportaría la economía, ¿verdad? Me imagino, el gasto público. ¿Cómo no? Hay recursos. Lo que dijimos al inicio, se congeló el gasto y han habido aumentos de impuestos. Sí. Entonces, y la inversión pública está siendo financiada casi exclusivamente con los recursos de la cooperación internacional, especialmente Banco los provenientes, Interamericano y el BESIE. especialmente el BESIE. Bien, entonces, el presidente, ante un deterioro del 12%, que muy bien lo dijiste, les dio 5. O sea, les propició el 40% de recuperación del salario. ¿Cuánto cuesta esa operación? Mira, ahí sí no manejamos nosotros, los economistas independientes, nos dicen independientes, pero a veces yo me río y digo, ellos son dependientes, pues, ¿verdad? Y son mis colegas, incluso exalumnos míos. Les digo, no manejamos información tan detallada como dijo el presidente, de que además del salario
los años de servicio, ¿verdad? Hay un ajuste salarial por años trabajados, Ajá. incluso, Entonces es más del 5 para algunas personas. no, es 5, pero sobre todo esos ingresos. Pero yo me estoy refiriendo solo al más importante de todo, el salario. El salario. En las cuentas el presidente metió incluso, creo, el 5% de la contribución de la seguridad social. Que el patrón, que es el Estado, Tendrá que aumentar tendrá el que 5%, aumentar, el claro. patrón Estado. ¿Sí? Tendrá que aumentar el aporte a la patronal a la seguridad Y al social. INATEC. Y al INATEC. Todo eso está en ese 5%. Ajá. Pero como esos detalles no los manejamos los que trabajamos como economistas independientes, Sí. solo me pude referir anteriormente a tu pregunta al salario, que es el que se publica, ¿no? Entonces, con base en esa particularidad, ¿cuál es el costo de haber ajustado el 5% del salario? El costo, ¿cuándo comienza ese ajuste? Primero de agosto. Y Sí. se va a mantener hasta diciembre. Y se va a mantener hasta diciembre. ¿Cuánto es mensual en Entonces, erogación de plata para...? Entonces, mensual es 66 millones de córdobas. Que salen a la reactivación del comercio. Ahí tú me hiciste una pregunta. Eso va a aumentar el consumo. Y un aumento del consumo va a implicar un aumento en el Producto Interno Bruto, por el lado del gasto. Los productores ya habían comenzado a producir menos, un ejemplo, ante esos 66 millones de córdobas, que son en dólares, ¿cuánto aproximadamente? 2 millones de dólares. 66 millones salen a la calle. 66 millones salen a la calle a comprar bienes y servicios. Pero estos 66 millones y a pagar deudas y todo eso que salen a la calle, sale también otro componente para el INATEC y otro componente para el Seguro Social, por lo tanto es más de los 66 millones. Sí, pero claro, es más, pero nosotros no tenemos ese dato. Correcto. Reitero, solo tenemos el dato de salario promedio del gobierno y el número de trabajadores promedio del gobierno, total del gobierno, excluyendo Defensa y Seguridad Nacional. Creo que los 66 millones, si fuera en el caso del INATEC, que es el 2%, se multiplicaría un 2%. Un 2%. Ahí. $120,000. $120,000 y después el seguro que... Ahora, esos 66 millones de dólares son, de Córdoba son 2 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta este paquete en los 5 meses, este paquete salarial? Estarían entrando a circulación 328 millones de Córdoba en los 5 meses. Sí. Equivalen a casi 9 millones de dólares en salario. Ajá. ¿Y qué impacto tiene en la economía general? Voy a comenzar por lo que deben tener cuidado los economistas dependientes. Hay que evitar caer en una espiral salario-precio. En estos momentos en que estamos afectados por 3 crisis, política de abril 2018, COVID cayó ¿en qué mes? En 2020, Sí. el mes de mayo, creo, abril 2020. Abril. Y en noviembre los 2 huracanes que azotaron el Caribe Norte. Estos 3 golpes hay que tenerlos presentes ante una posible espiral salario-precio. El sector privado no ha mencionado nada en cuanto a si va a hacer ajuste salarial y creo que no. Disculpe, antes usted dijo 66 millones para 5 meses. Sí. Pero hay el 13º mes, el aguinaldo. Un mes, o sea, un mes más. Hay Otros que sumarle 60, ¿cuánto? Otro mes más. Ese otro mes más significa 65 millones de dólares más. Sí. ¿Verdad? O sea, estamos hablando casi de 400 millones de dólares con el 13º mes.
Correcto. Bien. Las empresas posiblemente aumenten sus niveles productivos porque hay mayor demanda. Las empresas están trabajando viendo sus inventarios, no incurrir en grandes costos de mantenimiento de inventario, viendo la demanda efectiva, cuánto le están cobrando, comprando sus productos o servicios. Pero ahora que entra esto, tendrán que reaccionar para suplir esa demanda. Puede haber presión para ajustes salariales en el sector privado, porque van a pedir más trabajo. En tiempos de crisis, si buscas a trabajadores, los que ganan menos tienen la oportunidad de presionar por un salario mayor. Y más que tenemos una inflación, una tasa de inflación, que no hay que preocuparse por ella aunque nos parezca demasiado alta, casi 4.5% tenemos de inflación acumulada, interanual. Hay quejas de que ya estamos cayendo en un proceso inflacionario. Yo digo, no estamos cayendo, es el efecto de base. El año pasado, ¿cómo está controlado? ¿Cómo estaba el IPC el año pasado en estos meses? En el suelo. Estaba golpeado por el COVID. Los precios se desplomaron. Se desplomaron. Ahora hay una cierta reactivación económica no muy importante, como la han pintado algunos economistas. El IPC sube. Hay demanda. Ha habido demanda. Y con un IPC que está por el suelo el año pasado, el disparo se mira grande. La tasa de inflación subió, dicen, esto ya es peligroso. No es peligroso. Es el efecto base de que de lo que ocurrió el año pasado, que fue un desplome de la inflación. ¿Cuánto fue la inflación el año pasado? 2.9%. Y ahora, ¿cuál es la inflación interanual al mes de mayo? 4.5% aproximadamente. Entonces, ese es el cuidado que yo creo que los economistas en el gobierno deben tener, observar día a día. Cuidado la espiral salario-precio. Sí, porque decía, el comerciante al ver que hay tanta plata, ese circulante en la calle, va a querer subir los precios. Y entonces ahí es donde estaría el problema, porque entonces obtuve un 5, pero los precios subieron 6%, entonces ¿qué hago con mis 5? Pero el problema es el empleado en el sector privado, que no ha recibido nada. Porque en el sector privado... Pero es que recientemente hubo un ajuste del salario mínimo. Pero ¿cuántas personas reciben el ajuste del salario mínimo en este país? No llegan ni a 200.000 personas, ¿no? Porque son del sector formal. Pero el que gana el salario mínimo en el sector informal, ¿qué ajuste recibió? Sin nada. Lo que va a hacer es ajustar sus precios para recibir su ajuste por esa vía precio. Es. Entonces, y ahí es donde puede que se distorsione, ¿no? Eso se tiene que controlar, ¿verdad? Los precios. Eso no me preocupa, por el efecto base que te dije. Pero, cuidado, yo estoy casi seguro que el sector privado no va a ajustar salarios. Por todo porque está deprimido. La reforma tributaria deprimió la producción del sector privado. La reforma tributaria hizo perder poder de compra a los salarios. Los precios de los alimentos subieron. ¿Te acuerdas, verdad? Los costos de producción con la eliminación del IVA, de la exoneración del IVA, se fueron hacia arriba los precios de los productos agropecuarios. Entonces, ¿cómo interpreto yo el ajuste? Pues, un alivio al empleado del gobierno central. ¿Y alivio a la economía? Alivio a la economía porque puede adicionar algunas décimas porcentuales al crecimiento del consumo y por lo tanto al Producto Interno Bruto. Esto puede incrementar, mejor dicho, impactar y tener un repunte las MIPYMES. O sea, ¿qué puede comprar el empleado? Alimentos, vestuario, pago de deuda. Medicamentos.
Aunque esto ha caído en este año, ¿eh? Fue El una de las celular. grandes compras, los celulares. Sí, pero te cuento, el aporte, la producción de este servicio está disminuyendo en este año. El año 2019-20 se disparó Sí. la producción de este servicio. Entonces, ese alivio nos viene a demostrar de que hay espacio para hacer ajustes, pero no en gran forma. Hay que evitar la espiral salario-precio, porque si caemos en ¿Cómo ella, se evita? Sí, ¿cómo se puede evitar? que los trabajadores van a decir, denme más salario. Espérate, vamos a darte más salario cuando los niveles de desempleo se han reducido bastante. ¿Cómo te voy a dar más salario si hay mucha gente que anda buscando trabajo? Sí. No lo vamos a poder contratar porque vamos a tener que pagar los nuevos salarios a la gente que está desempleada. Esperemos y luego, con la gente trabajando, con salarios bajos, en función del aumento de la oferta y de los ingresos de toda la población, podemos ir ajustando los salarios. Bueno, doctor, entonces, en general, ha dicho el doctor que fue un alivio para tanto el sector trabajador como para la economía.